Pues comenzamos presentando a nuestras integrantes de esta mesa tan interesante en el último día de las jornadas de salud, aquí en la Fundación Cajasol y organizadas por el Foro de Mujeres Empresarias y Profesionales de Córdoba. Y cuento pues con verdaderas estrellas del mundo del sueño. En estas jornadas que hemos visto el primer día esa necesidad de parar, en el segundo día, ayer, hablamos sobre el descanso y hoy hemos entrado a saco con la ponencia y con esta mesa redonda de ya sé qué tengo, ya me identifico con lo que me están contando y ahora qué hago. Entonces, para ello contamos con María Jesús Jimeno de Moya, nutricionista con un máster en nutrición y metabolismo por la UCO. Se ha dedicado y sigue dedicándose a la clínica como nutricionista. Como complemento a la nutrición y viendo una necesidad en darle al paciente nuevas herramientas que le ofrezcan una visión global e integrativa de sus patologías, se formó en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo y en su influencia sobre la salud y específicamente en las patologías del sueño. A raíz de esto, una importante parte de su trabajo hoy en día es ofrecer soluciones innovadoras mediante tecnologías médicas destinadas al mundo sanitario. Hoy nos hablará sobre el tratamiento mediante el dispositivo de neuromodulación no invasiva, NESA, un dispositivo de microcorrientes cuya función es modular nuestro sistema nervioso, logrando con ello mejorar muchas de las sintomatologías de nuestros pacientes, como es en este caso la calidad del sueño. Bienvenida. Muchísimas gracias, Elia. Contamos con María Dolores Morales Jiménez, licenciada en Medicina y Cirugía, doctora en Estomatología, máster en Implantología, máster en Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial, miembro de la Sociedad Española del Sueño y miembro de la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño. Como complemento a la odontología y por cubrir una necesidad para muchos de sus pacientes, se ha especializado en medicina del sueño con diferentes tipos de tratamientos que influyen directamente en la mejora de su salud y específicamente en la calidad del sueño. Representa al Centro REM, como coordinadora de las diferentes especialidades médicas que están relacionadas con cualquier patología del sueño, psicología, neumología, nutrición, otorrino, medicina de familia, odontología, etc. El objetivo del Centro REM es diagnosticar y tratar dicha patología con diferentes tratamientos como la terapia cognitivo-conductual, dispositivos de avance mandibular, neuromodulación, etc. Por ello, hablaremos, entre otros sistemas, sobre el tratamiento de la apnea del sueño y el ronquido, mediante el dispositivo de avance mandibular. Pepa Muñoz, bienvenida Pepa. Posee una sólida trayectoria en el área administrativa, donde siempre ha trabajado. Sin embargo, su carrera dio un giro inesperado y se incorporó a trabajar en el sector del descanso, específicamente en la tienda especializada Rest & Home. Desde entonces ha descubierto una verdadera pasión por este ámbito y se ha dedicado a formarse en temas como ergonomía y calidad del sueño. Le motiva a aprender constantemente sobre cómo mejorar el descanso de las personas y ayudar a cada cliente a encontrar soluciones que realmente impacten en su bienestar diario. Cada día es una nueva oportunidad para descubrir más sobre el fascinante mundo del descanso. ¡Cuánta pasión! Como asesora en ergonomía, su labor se centra en ayudar a cada cliente a encontrar productos personalizados que mejoren su calidad del sueño, como colchones, almohadas y otros accesorios, identificando necesidades individuales de productos que se adapten a la postura del descanso y necesidades de soporte. Tenemos también a Araceli Chacón Milara. Bienvenida, licenciada en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela, farmacéutica por tradición familiar, inició su andadura profesional como farmacéutica adjunta en una aldea de Pontevedra, en Valga, durante 2 años y allí aprendió la importancia de la oficina de farmacia como primer centro sanitario de atención en zonas despobladas y con difícil acceso a los centros de salud fuera del horario establecido. ¡Qué lección! Posteriormente se traslada a Córdoba, capital donde cubrió algunas bajas de farmacéuticos titulares hasta que en 2019 tuvo la oportunidad de comprar la farmacia junto a su socia Berta Morales en la Plaza de Colón 34. Ser cotitular de una farmacia supone un reto diario lleno de responsabilidades, pero sobre todo un proyecto ilusionante donde poder desarrollar su profesión desde la vocación y la responsabilidad. Hoy nos hablará sobre la importancia de los fármacos en alteraciones del sueño desde su amplia experiencia en farmacia. Aquí me tengo que detener para dar las gracias a 2 compañeras que desde ayer por la tarde que yo las avisé están aquí
y a última hora se prestan y si yo le digo ven, lo dejan todo. Total. Y muchísimas gracias, chicas, por estar aquí, chicas, mujeres maravillosas. Por acordarte de nosotras. Vamos a empezar por Elvira. Natural de Hinojosa del Duque, Elvira de Céspedes, ha vivido varios años en diferentes países. Psicóloga general sanitaria con consulta en Hinojosa y en Córdoba, es especialista en diferentes etapas evolutivas por las que tenemos que transitar, desde atención temprana hasta la edad adulta. Su enfoque es terapia cognitivo-conductual y terapias de tercera generación, que actualmente está cursando el nivel 2. Pone el foco en crear un vínculo y espacio terapéutico donde el paciente sea el protagonista y pueda sentirse validado y comprendido. La calidad del sueño está íntimamente relacionada con la salud mental y emocional, relacionando diferentes patologías del sueño con ansiedad y depresión. Además, la psicología ofrece herramientas para mejorar la higiene del sueño, como técnicas de relajación, manejo del estrés, para establecer rutinas más saludables. Es importante resaltar cómo los patrones del sueño influyen en nuestro estado de ánimo al enfrentarnos a desafíos emocionales. Por último, y no menos importante, María José Martín, que es directora de la clínica que lleva su nombre, CEO y formadora en María José Martín Academia, una academia online sanitaria para profesionales, pacientes y sus familias. Especialista en motricidad orofacial, voz y neurorehabilitación. Desde su especialidad, la logopedia trata el sueño desde una parte funcional y muscular, con abordaje en la respiración y ahora también abordándolo desde la neuromodulación no invasiva. NESA destacando el uso de las herramientas más novedosas de su sector. Pues bienvenida a todas y vamos a empezar, pues en este sentido, Elvira, coméntanos sobre el sueño, sobre la problemática. ¿Qué es lo que encuentras en consulta que pueda ayudar a nuestros oyentes aquí hoy para establecer la calidad del sueño? Pues mira, yo creo que lo que más veo en consulta es que al final tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro, tal y como funciona, nuestro sistema límbico, que es como si nos planteásemos una agujita y una agujita por aquí, siempre está en continuo lucha con nuestra parte más frontal, nuestra parte más racional. ¿Qué ocurre? Si no estamos teniendo un buen descanso, la amígdala, el sistema límbico está muchísimo más activado, es decir, es más fuerte. Si mi sistema límbico es más fuerte, mi amígdala está más fuerte, gana a mi parte racional. ¿Qué quiere decir? Mi emoción va a estar por encima de mi capacidad cognitiva, de mi capacidad de razonamiento, de mi capacidad de planificar, de mi capacidad de controlarme. Entonces voy a dejar quizá que las emociones sean las que vayan dirigiendo mi día en vez de quizás la parte racional que necesito que sea la que guíe. Entonces yo creo que es muy importante el sueño, porque si yo no estoy teniendo un buen sueño, un sueño de calidad me refiero, yo puedo estar 10 horas en la cama y levantarme, seguro que nos ha pasado que nos hemos levantado y hemos dicho, estoy una hora lo mismo porque no me ha servido de nada. Pero una buena calidad del sueño permite que haya un buen equilibrio entre la parte frontal de mi cerebro y mi amígdala. Entonces me permite un equilibrio en mi día a día. Al final nuestro cerebro busca la homeostasis, como todo nuestro cuerpo. Si no estamos teniendo ese equilibrio, nos va a ganar algo que a lo mejor, que las emociones son súper importantes y hay que tenerlas en cuenta, pero a lo mejor no necesito que me gane la ira al día siguiente en una discusión con mi compañero, a lo mejor, ¿no? A lo mejor necesito que la bondad sea la que esté rigiendo la conducta. Entonces, cuidado con eso, porque si no tengo un buen sueño, ganan las emociones y no siempre pueden ganar las emociones. Tiene que haber un buen equilibrio. Las negativas. Claro, sobre todo al final que no hay un equilibrio. Entonces, el sueño es muy importante, entre otras cosas a nivel de psicología, pero con la parte emocional. O sea, necesitamos estar regulados emocionalmente para nuestro día a día. Y un pequeño aporte más es que también afecta al contrario. Si yo las emociones que tengo en el día a día están siendo muy potentes, muy fuertes, y no consigo gestionarlas durante el día, cuando llega el momento de dormir, seguro que nos ha pasado que hemos tenido una bronca, un día horrible, un estrés demasiado elevado y poco controlado. Yo llego a la noche y no me duermo tampoco. Entonces necesitamos ese equilibrio de emociones y sueños. Muy bien. María Dolores, muchísimas gracias por venir. Sí, bueno, yo lo primero que quiero hacer un preámbulo, luego ya entraré en el tratamiento, en la actividad a la que me ha convocado aquí para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. Quiero hablar, como tú bien has dicho, de la importancia del sueño como regulador de nuestra vida y como se hablaba anteriormente, se puede estar X días sin comer, se puede estar X días sin beber, pero no se puede estar más de 2 o 3 días sin dormir.
Y entonces, ¿qué repercusiones tiene? O sea, hay que entender el sueño, qué función tiene el sueño en nuestra vida, ¿no? Para darle la importancia que tiene. Pues es el regulador de todos nuestros sistemas, todos, o sea, cardíaco, neurológico, endocrino, psicológico, neurológico, o sea, todos los niveles, con lo cual, cuando el sueño es deficitario, afecta a todos esos niveles. A nivel cardíaco se produce el primer síntoma de hipertensión y ya todos los problemas cardíacos. A nivel neurológico, como bien has dicho, y además todo está relacionado, o sea, porque muchas depresiones, por ejemplo, personas que están diagnosticadas como depresiones, no son depresiones. Es falta de sueño, es insomnio. Y entonces cuando tú tratas el sueño, el 50% de esas personas mejoran. Entonces, a un nivel endocrino importantísimo. Resulta que durante el sueño, si se interrumpe el sueño, se produce una alerta en el organismo. O sea, cuando el sueño se interrumpe, no cumple sus funciones. Entonces, una de las funciones importantes, como se ha hablado, a nivel del sistema inmunitario, con lo cual las defensas nos bajan. A nivel inflamatorio, durante el sueño se producen sustancias antiinflamatorias naturales. Si no hay sueño, no se producen esas sustancias antiinflamatorias. En el sueño, como hemos hablado a nivel cardíaco, ¿no? Pues afecta también al corazón porque se produce una alerta, sobre todo con el tema más relacionado que yo voy a tratar, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, porque podemos distinguir como dos partes en el sueño, ¿no? Una es el insomnio, la persona que no duerme, y otra persona que cree que duerme, pero que no tiene calidad de sueño. Entonces, en esa falta de calidad, bueno, intervienen fármacos, como hemos hablado, pero sobre todo el síndrome de apnea obstructiva del sueño. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, como su nombre indica, es una obstrucción al paso del aire, una obstrucción al paso del oxígeno. ¿Cuánto, como han comentado anteriormente, ya vamos más atrás? ¿Cuánto podemos vivir sin oxígeno, sin respirar? Minutos, o sea, sí. La importancia. Entonces, ¿qué es la apnea? La apnea es el cese del paso del aire totalmente, o sea, se obstruye la vía aérea en un 100%. Y la hipoapnea es que se obstruye el paso del aire en menos de un 90%, entre un 30 y un 90% del flujo de aire que debería pasar. Entonces, uno de los síntomas principales es el ronquido. Entonces, antiguamente pues siempre se pensaba que bien está durmiendo, que está profundamente dormido porque está roncando. Todo lo contrario. Entonces, ese concepto nos tiene que cambiar. Y roncar no es el normal. Ronquido es una alerta. O sea, alerta de que no nos está pasando el oxígeno suficiente, de que hay un tubo por el que el paso del aire vibra porque se estrecha. Entonces, no debe de alertar. Pero no siempre, un síndrome de apnea obstructiva del sueño se manifiesta por ronquido. O sea, hay gente que no ronca y tiene también un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es simplemente que deja de respirar. O sea, se produce una obstrucción total, con lo cual no hay ruido. ¿Y no hay un signo de alerta? No hay signo de alerta. ¿Cómo se diagnostica? Ahí es donde yo voy. Entonces, ¿qué sería lo primero? O sea, ¿tú cómo sabes que no tienes la tensión alta? O sea, cuando la tienes muy alta, pues hay síntomas de dolor de cabeza, que te pones muy roja y tal, pero bueno, si tienes una hipertensión así, ¿tú cómo lo sabes? No. Te tomas la tensión, ¿no? Claro. ¿Cómo sabes si eres diabética? Aparte de la triada poliuria, polidipsia, polifagia típica, pero no todo el mundo que es diabético tiene esa triada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? Te haces una analítica. Claro. ¿Cómo diagnostica? O sea, gente que dice, no, pues yo duermo estupendamente. Cuando se le hace un estudio del sueño, bien por polisomnografía o bien por poligrafía respiratoria, que bueno, oye, no lleva tantos canales a nivel neuronal y eso, entonces descubrimos un mundo en el que la gente es que no se lo podían imaginar. Por eso en España el 80% de las personas están sin diagnosticar. O sea, imaginaros que el 80% de los diabéticos estuvieron sin diagnosticar. O sea, claro, pero por esa normalización que se ha hecho del ronquido, por esa normalización que se han hecho de patologías del sueño que no las tenemos en cuenta. Y luego, otra cosa, el 70% de las personas obesas tienen un síndrome de apnea obstructiva del sueño. O sea, la importancia
de la nutrición también. O sea, es que, bueno, nosotros en Centro Re un poco lo que pretendemos es eso, integrar, ser un poco directores de orquesta. Claro. Directores de orquesta, porque la gente va, es que he ido al otorrino porque ronco, pero el otorrino me abre la nariz, pero yo sigo roncando. Es que voy al neumólogo tal, claro. y es que... y no hay una conexión entre los especialistas. No hay claro. una conexión, es que voy... Bueno, el logopeda, en niños, fundamental, la posición de la lengua altera el desarrollo del paladar, y el paladar, la forma del paladar interviene en el síndrome de apnea obstructiva del sueño, porque ¿qué pasa con ese 30% que no son obesos? Claro. Pues hay mucha gente que tiene defectos anatómicos, entonces que tiene retrognatia, la mandíbula es pequeña, el paladar ojival, entonces todo eso hay que tratarlo desde pequeño. Por ejemplo, pues el pediatra, importantísimo para prevenir todos estos problemas de obstrucción, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez diagnosticado el problema, que todo el mundo, yo digo que todo el mundo se debería hacer un estudio del sueño, porque pensamos además más que es cosa casi de hombre, ¿no? Y es verdad que hasta cierta edad hay una frecuencia mayor en los hombres, pero a partir de la menopausia, lo siento, pero no igualamos al hombre, nos toca. Quería hacer, si me permite, un apunte, porque sí. Como que me ha resonado algo que has dicho, que yo trabajo mucho con ella en el tema de los niños, ¿no? Entonces me llegó un niño a consulta con problemas de conducta, una niña con problemas de conducta, y cuando nos ponemos a analizar me dicen los padres, no, si es que ronca un montón, pero es que yo la escucho y digo, esto no es mío, esto de la logopeda, digo, aquí no es tanto la conducta que está teniendo el niño, sino que es que el niño no duerme. Entonces, claro, que al día siguiente el niño estaba, en este caso una niña, claro, estaba en rabieta, entonces, claro, hubo que derivarla primero al tema de los Totalmente. María José, cuéntanos, bueno, por alusiones. Bueno, sí, perdona. Luego vamos a seguir. No, digo, por supuesto. Es que es un tema tan amplio y que perdona, pero es que yo aquí me hasta tiraría una sola, porque para mí esto ha sido casi la introducción. O sea. Sí, vamos a volver, no te preocupes. Totalmente. Hablabas de normalización, estamos hablando aquí mucho de normalización, y si os pregunto a vosotros, ¿cuántas personas de aquí roncan o hay alguien en casa que ronque? ¿Cuántas, no? Pues el 80. No, el problema realmente es así. El problema que yo veo es que a la gente le cuesta reconocer que ronca. O sea, es que yo haces pruebas que le salen un montón de ronquidos y dices, pues yo creía que no roncaba. Claro, es que al final es tan frecuente que tendemos a normalizarlo, pero realmente es algo que impacta en nuestra salud y lo estamos viendo durante toda la jornada. Si decimos que el 45% de las personas roncamos habitualmente, pero de ese 45% también el 30% al final pues tiene patologías más severas como es esta apnea obstructiva del sueño. Me encanta que hayas empezado a hablar tú porque estabas hablando de estas causas. Las causas al final son multifactoriales. Una de ellas pues son esa parte obstructiva mecánica, ¿no? Pues que tenemos una mandíbula que puede estar retraída, podemos tener en caso de niños esas amígdalas o esas vegetaciones tan famosas, ¿no? Que son tan habituales, pero luego también tenemos una causa muscular y entonces ahí es lo que entramos nosotros los logopedas. Si hablamos de la vía aérea, pues la vía aérea puede estar obstruida por eso, pues por haber grasa localizada en los casos de obesidad, pero esa musculatura, en concreto la faringe, no hay hueso, no hay cartílago, se mantiene a esa apertura por el músculo. ¿Qué pasa si hay una hipotonía de ese músculo? Pues que cuando dormimos, además favorecidos por la posición que tenemos al dormir, cuando aparece ese ronquido es vibración. Y vibración, tú vas a ver bien aquí la fisio, esa vibración nosotros la usamos como técnica para producir una relajación, una vibración lenta, mantenida en el tiempo, y el ronquido es eso. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos una hipotonía, podemos tener una hipotonía de base, además estamos roncando y ese ronquido me está haciendo que cada vez el músculo vaya perdiendo más tonicidad. ¿Qué pasa? Que colapsa. Puede colapsar parcialmente, como bien decía, o totalmente y llegar a una apnea y al final pues tener esos despertares. Entonces, en conjunto, pues tenemos que ir a la causa emocional, cognitiva, la parte muscular, para ver realmente dónde incidir y que al final entre todos pues consigamos poder despejar esa vía aérea, respirar por la nariz, por favor, porque respirar por la boca y lo típico de quedarnos dormidos y estar con la boca abierta no es normal. ¿Vale? Si estamos respirando por la boca, hay una patología ahí de base y eso nos está causando problemas de sueño y problemas en nuestra salud. Así que, Araceli, cuéntanos desde tu despacho de farmacia, la botica de Berta y Arita.
Sí, sí. Voy a ser súper honesta. Estaba pensando ahora mismo que probablemente de todos, la que más pacientes recibe con este tipo de problemas soy yo. Claro. Sí. Claro que sí. Soy la Totalmente. única que no les puede ofrecer una solución real. Podemos ofrecer desde la oficina de farmacia dispensación de fármacos, que sabemos que ayudan, pero no curan. Mientras, porque sabéis que el abordaje de los trastornos del sueño es multidisciplinar. Los fármacos se utilizan de forma puntual mientras adquirimos esa serie de hábitos de higiene del sueño, terapias cognitivas conductuales y demás. Y otros recursos que existen. El fármaco no cura el insomnio. Muy bien, como titular, Tengo que ser muy honesta. Te lo agradecemos. Entonces me da mucha lástima porque es lo que estaba pensando, quizás yo soy la que más pacientes recibe. Total. Sí. Y es muy amargo porque yo soy una enamorada de mi profesión, pero donde en uno de los campos en los que no puedo ofrecer una solución real y hay que reconocerlo. Y lo que orientamos mucho es la importancia de la deshabituación de los psicofármacos. Wow. Si fuéramos conscientes de la problemática que conllevan, luego si me da tiempo contaré algún caso. Bueno, hay que ojalá ocuparse de farmacéuticos su tan salud. honestos como tú, que No, me estoy quedando... De todas formas, te voy a interrumpir sobre una cosa. Hay una cosa, un segundo, que es que hay una cosa importante que aunque tú estés diciendo los fármacos no curan, hay una cosa importante dentro de la oficina de farmacia y me pilla muy de cerca, que es la atención farmacéutica. Y eso me parece fundamental. Ellos reciben muchos pacientes y que un farmacéutico, que a mí me alegra muchísimo, una farmacéutica en este caso, tenga una visión donde me llegan este tipo de pacientes. Sé que los fármacos, a pesar de que no son una solución, pueden ser un rescate. Creo que el hecho de los fármacos no son una solución y son un rescate me parece fundamental, pero esa atención farmacéutica y profesionales dentro de las oficinas de farmacia, con esa visión, a mí me alegra y me tranquiliza, ya no solo por mí como profesional sanitario, sino como por la cantidad de pacientes que vemos todos en nuestro día a día. Te lo agradezco. Bueno, pues nuestra labor desde la honestidad es siempre la recomendación de que utilicen, de todas esas medidas, que ya las habréis nombrado, y que son más en vuestro campo que en el mío, y sobre todo la importancia de la deshabituación del consumo, sobre todo de psicofármacos hipnóticos. Volveremos luego, además, al tema de posibles alternativas, ¿no? Claro, sí. Que no producen Y luego, esa habituación. y tratamientos naturales, Claro, que también claro. Tiene su sitio. tienen su sitio y hay que informar, porque no todos son tan saludables. O tan Claro. Muy problemáticos importante. como se comen. Pepa. Hola. Pepa nos va a ayudar hoy a ver pues esos elementos y esa ergonomía del sueño. Mi aportación a todo esto es que el equipo de descanso importa. Ujú. Que a veces nuestro equipo de descanso es el colchón, la base, la almohada, que muchas veces cuando yo recibo a los clientes intento asesorarlos, pero como que, no, da igual, a mí no, lo que sea, este colchón, este va bien, este va... No, importa. Claro. Porque además depende de la etapa de nuestra vida, no es lo mismo una persona embarazada, que estamos hablando en el tema de mujeres, que un adolescente, que una persona ya en una edad avanzada. Cada uno tiene unas necesidades diferentes. Unos encamados, me imagino. Bueno, el extremo. si ya hablamos de personas con necesidades articuladas, que de todas maneras hoy en día cada vez la articulada se usa más, porque una articulada no implica que sea un tema de salud complicado, sino que las camas articuladas cada vez están más de moda y van muy bien, la verdad que van muy bien. Entonces, como hay diferentes etapas, y sobre todo en la mujer, tenemos etapas que el embarazo no puede ser lo mismo que en la infancia. Entonces, claro. Si el cuerpo cambia tanto, tenemos diferentes etapas, eso hay que tenerlo en cuenta. Sería una buena recomendación. Si vas a pensar en tener bebé, calcula para cambiar el colchón. De todas ¿no? maneras, el colchón hay que cambiarlo cada 10 años, no cuando te duele la espalda. Eso, muy importante, muy importante. María. Bueno, pues yo me encanta haber sido la última, la verdad, después de todo esto, porque al final parte de lo que yo me dedico, además de ser nutricionista, es toda esta parte del sistema nervioso autónomo y al final aquí hablamos de estructuras, hablamos del sueño, hablamos de esa musculatura, hablamos de esos fármacos, pero lo que nosotros no controlamos, porque aquí hay un trabajo donde hay una parte activa por parte del paciente, una terapia, una consulta donde el paciente tiene que moverse su parte, la parte que no controlamos es el sistema nervioso autónomo. Antes hablábamos
hablábamos de la parte cardíaca, de cómo va nuestra frecuencia cardíaca, cómo es nuestra variabilidad cardíaca, que es simplemente la adaptación de ese corazón, eso nosotros no lo controlamos. ¿Quién lo controla? Es el sistema nervioso. Claro. Entonces, trabajando sobre ese sistema nervioso, conseguimos buscar ese equilibrio, esa homeostasis que va a ayudar a que la terapia a nivel de control de mis emociones fluya mejor, que mi trastorno del sueño, en este caso si es obstructivo, no, porque ahí harían falta otras soluciones, pero cuando hablamos de una disautonomía, que es que la comunicación de mi sistema nervioso, esa comunicación entre neuronas que va a hacer que ese organismo funcione en equilibrio, fluya, que yo duerma, que tenga un sueño de calidad, ahí después de y a la vez de pasar por el tratamiento multidisciplinar del sueño, tengo que tener un equilibrio en el sistema nervioso y creo que la base está ahí, en que eso no se nos puede olvidar porque la parte bioquímica de tradición dentro de la medicina se ha trabajado mucho, pero la parte bioeléctrica, en cómo se comunica eléctricamente mi cuerpo, pues es más nuevo, se sigue estudiando y creo que tiene una parte muy importante en la sintomatología de nuestros pacientes. ¿Cómo funciona? Explícanos ya cómo funciona. ¿Cómo ese funciona neuromodulador la sobre el sueño. Cuando yo hablo del organismo y hablo de esa bioelectricidad, mi cuerpo tiene un idioma en el que trabaja, ¿no? Entonces, ahí estábamos hablando de la amígdala cerebral, estábamos hablando de la corteza prefrontal y estamos hablando de todo el sistema nervioso que controla lo que yo no controlo, autónomo, porque yo puedo controlar cuando muevo un brazo, pero no puedo controlar cómo estoy haciendo la digestión, claro. No puedo controlar cómo late mi corazón. Todo eso va a influir en el sueño. Si yo tengo, ahora está muy de moda y se habla mucho del cortisol, se ha hablado antes del estrés, estamos intoxicados en cortisol. El cortisol es bueno, tampoco hay que decir, no, el cortisol me sirve para, yo tengo que correr una maratón. Es necesario. Es necesario, mi cortisol tiene que actuar cuando yo tengo que estar activo. ¿Cuál es el problema que nos encontramos hoy en día? Que mantenemos esos niveles de cortisol altos continuamente, que es lo que llamamos vivir en un estado de alerta. Cuando yo vivo en un estado de alerta, tengo una intoxicación en cortisol. Si yo tengo una intoxicación en cortisol, no voy a dormir bien, voy a tener dificultad para dormir porque mis emociones priman por encima. Por eso es importante tratar sistema nervioso, una terapia cognitivo-conductual, por ejemplo. En el caso de que ese sea la causa, hay que buscar la causa de ese trastorno del sueño. Cuando yo neuromodulo, y neuromodulación hay mucha, en este caso, dentro de mi especialidad, lo que yo me dedico con esto, le voy a transmitir al cuerpo ese mensaje bioeléctrico de un cuerpo sano. Si yo tengo una sintomatología que me está causando, en este caso el tema de hoy es el sueño, un trastorno del sueño, y si la causa es por una disautonomía y no por una causa obstructiva, tengo que modificar, tengo que codificar ese mensaje bioeléctrico para eliminar esa mala comunicación entre neuronas. Entonces, tengo que transmitirle al cuerpo un mensaje para que lo adquiera como propio y entonces mi sistema autónomo que no está funcionando correctamente, vuelva a hacerlo. Y con eso conseguir ir a la causa de esa sintomatología que me está causando el trastorno del sueño. Muy bien explicado. Muchas gracias. Nos ha quedado muy claro y además muchas de las especialistas utilizan la neuromodulación. Y aquí ya venimos a buscar respuestas y soluciones. Siempre recomendamos que acudan a los especialistas para elaborar un buen diagnóstico diferencial, para ver posibilidades de patología, factores que influyen positiva y negativamente sobre la salud y venimos a hablar de las patologías más frecuentes que influyen sobre el sueño. Volvemos a María Dolores para que continúe con esas patologías frecuentes que pueden interrumpir el sueño y que son súper interesantes detectarlas y saber que tienen solución. Bueno, es que se retroalimentan, o sea, hay patologías que producen el insomnio y al revés, y el insomnio produce otras patologías o agrava esas patologías. Así estamos, ¿no? En ese círculo. Y entramos en un círculo vicioso. Yo, por ejemplo, con el tema de las personas obesos, ¿no? Los obesos, pues resulta que la obesidad provoca un síndrome de apnea obstructiva del sueño, pero a la vez el síndrome de apnea obstructiva del sueño, al faltar oxígeno se produce una alerta en nuestro cerebro. Esa alerta que produce
pues activar un sistema, como hablamos, el que no controlamos, de defensa. ¿Cómo se defiende el organismo? Pues aumentando el apetito, o sea, porque necesito energía para defenderme, para salir corriendo, para hacer... Además de crear resistencia a la insulina, o sea, que se generan una serie de mecanismos que hacen que aumente el apetito. Y entonces, dificilísimo ¿cómo perder peso? rompemos Claro. ese círculo? Entonces, ¿por dónde empezamos? Yo tengo pacientes, por ejemplo, que me da mucha pereza ir al gimnasio, que me da pereza todo, le da pereza Está cansado. todo porque está cansado. Bueno, vamos a empezar por solucionarle el tema. Nosotros actuamos a 2 niveles, ¿no? A nivel trabajamos de neuromodulación, para personas que no se pueden dormir, insomnio, para controlar ese sistema parasimpático, y a nivel obstructivo, o sea, o bien en los casos muy graves con máquina, la CPAP, la típica máquina, o bien que el gran desconocido en los dispositivos de avance mandibular, que llamamos DAM, ¿no? Que son para casos leves, moderados o incluso para gente que rechaza la típica máquina, la CPAP. Y tenemos muchísimos pacientes que al tratarlo pues ya les da ganas de hacer todo lo demás. Ya Claro, me decía un paciente, es que ahora tengo ánimo para adelgazar, ahora voy al gimnasio, ahora voy... Como un despertar, de Es repente. como romper, por algún lado hay que romper. Si el paciente no rompe por un lado, nosotros le rompemos por otro. Muchas veces le es más cómodo a la gente que le ponga un dispositivo de avance mandibular, que no son las férulas del bruxismo, que todo el mundo confunde. No, si ya me han puesto una férula por la noche, pero otra no, cosa. esas férulas pueden incluso empeorar el sueño, o sea que hay que tener mucho cuidado. Esas ¿eh? férulas son para proteger nuestros dientes. pero Tampoco producen, trata el bruxismo. pero producen una apertura muchas veces de la mandíbula Patológica. que hace que la mandíbula rote hacia atrás y produzca más obstrucción. O sea que con eso hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, bueno, con el tema del bruxismo, hablar también que va muy bien el tema de la neuromodulación. Y dice, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues sí, tiene muchísimo que ver. El estrés El está ahí, equilibrio. claro, al final El si yo estrés- aprieto por ese estrés... El estrés está ahí. Entonces, siguiendo al hilo, bueno, pues cardíaco, toda persona que tenga hipertensión, pues hablamos de lo mismo, muchas veces pastillas, lo siento, medicación. Tenemos pacientes que les tratamos el síndrome obstructivo y están sin medicación. El cardiólogo me comenta, paciente que dice, he ido al cardiólogo y me ha dicho, ¿qué has hecho? Que te ha bajado la tensión. Qué bueno. ¿Qué has hecho? Y simplemente se le ha puesto un dispositivo de avance mandibular. Así que solo solamente. con dormir y descansar mejoran las patologías claro, crónicas. es que mucha gente piensa que viene por insomnio, ¿no? Yo tengo insomnio y se ve porque me despierto mucho. Y la causa es la obstrucción que hace que se despierte, que vaya al cuarto de baño, lo típico. No, yo me levanto mucho, pero yo luego me duermo. Uy, si yo duermo estupendamente, duermo muchísimas horas. Pero es que no es eso. No de O sea, calidad. es porque no hay la calidad. Entonces, por eso digo, nosotros tratamos, bueno, aparte de con todos los especialistas que hay aquí, que es importantísimo, o sea, de psicología, de eso, de higiene del sueño, lo que nosotros llamamos higiene del sueño, que la habitación está adecuada a una temperatura, que la cama sea la adecuada, la almohada la adecuada. Nos apoyamos mucho en melatonina también, que regula la hormona que vamos perdiendo Cuando con hay la un edad, déficit. que regula, y tratamientos naturales, o sea, la neuromodulación, por supuesto, logopeda, lo que hablábamos, terapias respiratorias, o sea, nos apoyamos en todo, pero todo va unido, es lo que hablamos, pero en este tema lo que yo he visto y lo que me promovió a Centro Renguesbe, que todo el mundo estaba muy disperso y que no sabía dónde acudir, y cada uno trataba lo suyo. Entonces no había ese como médico de familia que es el que sabe derivar. Qué importante. Pues tú vas al neumólogo, tu patología está aquí, tu patología está allí, o tú tienes fibromialgia, estás diagnosticado de fibromialgia, pero fibromialgia te la está empeorando a lo mejor tu mala calidad del sueño, pero es que entran en un círculo vicioso y hay, sobre todo, las medicaciones estas son depresores respiratorios. Entonces, al ser depresores respiratorios, producen más obstrucción. Claro. Más obstrucción produce... Una herramienta fundamental es ese abordaje multidisciplinar. Total, es lo que yo quiero, la idea de aquí. O sea, que haya, que lo repito otra vez, un director de orquesta, que esa es la idea de Centro Renguesbe. Que valore que haya un médico, y trate. Que valore y que conozca todo lo que hay alrededor de este mundo, y que a lo mejor hay que aplicar 3... hay que mandar a derivar a 3 especialistas Dos, a la vez, tres, o los que hagan falta, tres, Y al uno. final esos especialistas Uno. que también trabajemos Y en a la equipo y vez que no nos me veamos como gustaría competencia. exactamente Claro. que esos
muchas veces no lo saben eso, porque si tú le dices a un nutricionista, a un endocrino, el 70% de los pacientes que te van a llegar tienen un síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Tú lo has mandado que se hagan una prueba del sueño? Claro. No. Desde la misma sanidad, o sea, el mismo médico está normalizando el ronquido y el A problema mí me de lo la han apnea y confesado todo. otros compañeros médicos, es que eso es un tema que se nos olvida. Y Ya ves. se nos olvida en nuestras consultas diarias. Vamos a poner de relevancia, sobre todo en nuestras jornadas que van dedicadas al parar, al descansar y al dormir, esa importancia. Hemos visto los cambios de hábitos que son necesarios y cuéntanos, nombrabas antes desde pequeño. Hombre, en los niños, María José ve la musculatura del niño en Eso adultos. es. Si hablamos de causa, yo siempre echo para atrás, ¿no? Incluso cuando llega un adulto en consulta, empieza a preguntar, ¿tú de pequeño te comentó tu madre que te tuvieron que operar? No sé, porque siempre hay un porqué. Y Claro. ese porqué siempre viene de pequeño. Al final aquí todos hemos sido niños, niñas, y de ahí lo que ocurre desde pequeños tiene un impacto en nuestro futuro y en nuestra salud. Y siempre, y te puedo decir que el 90% de los pacientes que llegan han sido han empezado con una obstrucción de vía aérea desde pequeños que no se solucionó porque incluso hasta ahora se pasa, bueno, ya crecerá, ¿no? No hace falta hacer la cirugía, ya crecerá. No, pero es que si el Esto desde se corrige pequeño... solo. Exactamente. Si desde pequeños no están durmiendo bien, están roncando, hay una cosa muy importante en el sueño infantil, porque estamos hablando del sueño, del impacto que tiene nuestro sueño ahora, pero en los niños, durante el sueño se segrega la hormona de crecimiento. Entonces, cuando no están descansando bien, y eso a veces pasa desapercibido, porque bueno, hay ronquidos, si hay ronquidos ya el sueño no es de calidad. Si ya se despierta o esas pesadillas, bueno, es que a lo mejor no son pesadillas, es que a lo mejor son despertares que tienen por esa apnea, porque los niños también tienen apnea. Qué importante la anamnesis. Claro, En la historia clínica. entonces aquí ¿qué pasa? Afecta su crecimiento y afecta, que esta parte es mucho de la parte de psicología, la parte cognitiva, a lo que es la consolidación de la memoria, de los aprendizajes, ¿no? Todo eso ocurre por la noche, entonces afecta al crecimiento en los niños y afecta también a su aprendizaje. El primer día, Nuria Rouré nos comentó que a la memoria y a los olvidos. Me pareció importantísimo que a veces el ser humano necesita olvidar y se produce durante los procesos profundos del sueño. Sí. Y es muy, Y a los- muy interesante. Y perdón que te corte ya, los picos de las emociones. O sea, necesitamos llegar al equilibrio. Entonces, durante el sueño también es como que se cortan, ¿no? Como si tuviésemos una estrellita y le va quitando trocitos. Entonces, ¿qué importancia es? Porque si no, digamos, si eso no ocurriese durante el sueño, te levantarías exactamente igual como has dormido. Y no, tú necesitas que al día siguiente hayas podido cierto más equilibrio. Entonces, y se me viene a la mente, no sé si habéis visto la película del revés, que hay unos muñequitos que van succionando recuerdos. Eso es, efectivamente, está dormida, hay recuerdos que no son necesarios, digamos, mantener, hace fa, y los va quitando. Sí. Bueno, O sea, yo total. quería puntualizar, bueno, en niños que cuando más se aprende los niños y que lo que no se aprende con 2, 3, 4 años luego cuesta más trabajo aprenderlo. Y que el cerebro de los niños es muy sensible a la falta de oxígeno, mucho más sensible que los adultos, soportan peor la falta de oxígeno, con lo cual que un adulto a lo mejor a partir de 5 empieza a ser un caso leve, el niño con 1, un índice de 1 ya es patológico. Claro. O sea, mirar muy bien a los niños y tratarles a todos, no solo la apnea obstructiva, esos terrores nocturnos, todo eso, o sea, para que tengan una buena calidad de sueño. Y hablando de calidad del sueño, Pepa, cuéntanos y entra en materia sobre diferentes materiales o diferentes dispositivos que nos ayudan en el descanso. Ahora en el mercado hay muchísimos productos que se pueden adaptar perfectamente. ¿Qué diferencias hay? Porque muchas veces no sabemos viscoelástica, látex, o sea, hay 20.000... Porque cada una se debe de adaptar a la persona, aparte de los gustos de cada uno, porque hay clientes que siempre me dicen, a mí me gusta blandito. Bueno, pues tiene que tener más visco, pero por ejemplo hay materiales cuanto más naturales, pues mejor, ¿no? Claro. Por ejemplo, el Hablábamos látex. de los tóxicos antes y de... Claro.
Por ejemplo, el látex Materiales. natural pues es magnífico para el descanso, transpira. Ahora hay un sistema que es muelle ensacado, que se llama, que eso es lo que permite que el colchón transpire bastante más, que los puntos de presión del cuerpo se liberen y el descanso pues te regula la columna y la almohada, Fundamental. que muchas personas... Yo muchos pacientes en no le dan consulta la le pregunto, importancia. ¿cuánto tiempo llevas con ese colchón y cuánto tiempo lleva la almohada? Pues suele ¿Cada pasar cuánto tiempo? que la almohada se cambia cuando el colchón. No. La almohada se cambia cada 2 años. Como Se desgasta mucho. muchísimo, Porque claro. todo se desgasta. Pero es que aquí tenemos una cultura del descanso, del sueño, que tenemos más cultura de la higiene, pero de la higiene de la limpieza del colchón. Ah. Aquí mi colchón está nuevo. Muchas veces me dicen, mi colchón y es verdad, la retirada, muchas veces cuando se lo retiran me dicen, es que está impecable. Le pasa limpio, lo del vapor, le limpio. va todo Su- limpísimo. sí, su Ni un perfecto, ácaro. nada. Y le digo, ¿cuántos años lleva el colchón? Dice, poco, unos 15. Digo, bueno, Pero está muy limpio. Pero está muy limpio. Es más bien la cultura de que todo, y es cierto, se le da sus vueltas cuando son de vuelta, que ahora, por ejemplo, eso también cada vez... Es secundario. Sí, ahora hay, bueno, colchones que se le dan la vuelta y colchones que es cabeza-pie, colchones que no se giran. Bueno, el mercado ahora mismo en ese aspecto está que hay productos que se adaptan perfectamente porque, por ejemplo, una persona que tiene 60 años y compra un colchón, lo primero, la firmeza es importantísima. Un colchón que se honda, pues que se levanta una persona que tenga una dolencia o una persona mayor necesita ya un colchón un poco más firme. Más firme. Su almohada, que se adapte bien a su cuello para que alinee la columna. Y aparte de eso, si un colchón es de 1,50 y voltea 4 caras, no es mejor ni peor, es que pesa. Claro, Entonces yo, por ejemplo, ofrezco, si hay un colchón que no voltea o que solamente es cabeza-pie, pues esas cosas Claro. ya se tienen en cuenta. Antes no. Antes pues, tú ibas a comprar un colchón durito, buenecito, pero ahora no. Ahora intentamos asesorar y, hombre, que cada persona se adapte perfectamente a su necesidad. Porque hay Y como muchísimas hemos aprendido en la jornada que no solamente el descanso y el dormir tiene que ver con la noche, sino que todo lo que hacemos durante el día influye en la noche, háblanos sobre soportes, pues sofá, sillas del trabajo, porque al final es salud y empresa. ¿Qué sillas estamos utilizando para la oficina? todo lo que durante el día hagamos influye. Porque si uno está en su sofá, pero el sofá está hundido, el respaldo es bajo, la cabeza la tienes descolgada, pues cuando tú llegas a la cama... ¿O cómo está colocado el algo, sofá respecto a la tele también? También, importantísimo. Pues todas esas cosas, yo cuando llega ¿En alguien, escuela digo, de espalda? no te puedo curar, no te puedo curar, o sea, con lo que yo te ofrezco no te puedo curar, pero sí te puedo ayudar a que mejore ese descanso que llega de todo el día, de una jornada laboral de 8 horas y llega y tienes el sofá o la silla Claro. durante el día ya ha sido incómoda porque no te han adaptado para tu reposapiés adecuado, tu espalda recta. Ahora llega a tu casa, te tiendes en un sofá, que el sofá está... Y ahora llega a la cama y digo, es que el conjunto de todo al final Claro, no puedes y descansar. es importantísimo porque lo tuyo es un factor preventivo. O sea, Claro, yo por eso durante todo me el día, dice, incluso "Me por la duele esto, Si noche, me compro un colchón o un sofá o una silla, no te lo va a mejorar, evidentemente. Por eso yo digo, no, un colchón no te va a quitar un dolor de espalda, pero no esperes a tener más dolores de los, Claro, de los que te ya- pueda provocar. Eso es. Igual que en el entorno también de tu casa, de tu dormitorio, cuando tú vas a dormir, por ejemplo, una luz blanca, que ahora tenemos muchas luces de LED, yo le digo, en tu habitación, tu Calidez. entorno, tiene que ser cálido, no digo que no haya nada de ruido, pero sí que el entorno, pues, el ruido, pues, que vaya disminuyendo conforme tú vas entrando en un estado de Esa higiene descanso. del sueño, Esa ¿verdad? es la higiene del sueño. muy sí, bien. sí. Araceli, cuéntanos más. A mí me gustaría también poner un poquito en valor lo que hacemos desde Por la supuesto, farmacia, que no ofrezcamos una solución farmacológica o sea, que solucione el problema no quiere decir que no No, que que no tengáis hagamos. herramientas, claro. Exactamente. Hay que tener en cuenta que el fármaco en muchos casos es esencial porque necesitamos dormir. Hay en literatura médica y hay más de 100 causas que dan lugar. O sea, el insomnio está motivado por más de 100 causas. Mientras descubrimos cuál es la nuestra, hay que actuar, porque Claro. no podemos no dormir. Es mucho, ¿eh? No podemos no dormir. Hay que tener en cuenta que durante los ciclos del sueño correctos,
se eliminan todas las toxinas generadas por la actividad neuronal que tenemos a lo largo del día. Si no dormimos bien, si no tenemos un sueño reparador y que perdure en el tiempo, esas toxinas no se eliminan y se acumulan. Y neurona muerta, neurona perdida. O sea, no conduce a la muerte neuronal, trastornos de la memoria, trastornos de pérdida de capacidad de alerta, pérdida de concentración, deterioro cognitivo. O sea, el fármaco es necesario, pero no es la solución. Mientras usamos el tratamiento farmacológico, que está recomendado un máximo de 6 semanas, determina el médico cuál es el adecuado en función de las características de nuestro trastorno del sueño. Eso no lo sabe la gente, lo de las 6 semanas. Bueno, nosotros lo decimos. Estoy segura. Nosotros lo decimos. Estoy segura. Lo que más me indigna no es que no lo dejen, sino que aumenten dosis. Es verdad. Y aumentan dosis y ahora me voy a un médico privado que me receta otro de otro lado. Y me tomo la melatonina. Los trastornos del sueño la gente no se ocupa. Y se automedican, además. Sí. Lo queremos solucionar rápido. Hay que preocuparse por la salud, hay que saber lo que hacemos, cómo lo hacemos y las consecuencias que tiene a largo plazo. Porque a mí, dice, mira, la irritabilidad. Yo como digo, mira, a mí en un momento dado es importante, a mí me importa llamar a mi hijo, Fernando, ven aquí. Lo que me preocupa es que vaya a llamarlo y no me acuerde de su nombre. Ahí tenemos un problema. Hay que tomárselo en serio. No, pues es que el sueño, un mal sueño, una mala calidad del sueño continuada en el tiempo, da lugar a deterioro cognitivo severo y además, bueno, a que ese deterioro que tenemos que sufrir por la edad se acelere. Yo quiero hablar eso, la importancia, por ejemplo, del déficit del sueño, que ya se están haciendo estudios cada vez más relacionándolo con el Alzheimer. Claro. ¿Qué pasa? A colación de lo que tú has dicho de las sustancias tóxicas que se nos acumulan, el Alzheimer es un depósito de sustancias tóxicas entre las neuronas, en un líquido que tenemos. Una de las funciones del sueño es limpiar esa sustancia si se interrumpe el sueño por cualquier motivo, o porque bien por insomnio puro o bien por una apnea obstructiva, que el cerebro se despierta, se llama lo que se produce en microdespertar, aunque nosotros durmamos. Por eso hay mucha gente que esto no se diagnostica, porque se producen microdespertares, o sea, nadie es consciente de que se despierta. Pero sí se está despertando mejor 200, yo tengo casos 200 veces en la noche, o sea, imaginaros lo que es que os despertara, claro. Pero el cerebro eso lo está sufriendo. Claro. Entonces, esas sustancias que se acumulan en el Alzheimer son las que se depuran con el sueño y cada vez están relacionando más en los estudios, incluso con el cáncer. Se han hecho pruebas de deprivación de oxígeno en ratones que tienen cáncer y entonces se le ha simulado una apnea del sueño, ¿no? Apnea del sueño. Entonces, en el grupo de ratones que tenían una oxigenación buena por la noche, se le reproducía mucho más lentamente. En los ratones que se le reproducía como apnea por la noche, aumentaban las metástasis a una velocidad brutal. O sea, hasta con el cáncer. Por eso digo, la importancia del sueño y de la calidad del sueño y del oxígeno por la noche. Sí, que estas jornadas sirvan para concienciar de que es urgente, de que el presumir de dormir poco porque somos súper eficientes y superwoman, lejos de presumir, tenemos que preocuparnos. Porque en la calidad del sueño estamos viendo durante estos 3 días la importancia a nivel de salud. O sea, y la longevidad, qué larga vida va a tener y qué calidad de vida todos esos años quiere sumar. Entonces, estamos en una etapa trepidante y es importante y urgente, como antes en la ponencia ha dicho Paco, que es fundamental cambiar los hábitos de vida para dormir mejor porque lo necesitamos. Entonces, ellas pues, nos están dando esas herramientas porque de verdad la importancia de que urge. Sí. Yo digo mucho en consulta que muchas veces dicen, es que quiero. Digo, bueno, querer o necesitar, no dicen mucho necesito. Digo, bueno, necesitas dormir y comer. Todo lo demás es que quieres. Entonces, no es lo mismo, hablo con propiedad. Entonces, claro, con que es que necesitas dormir, no quieres dormir. Quieres otras cosas, pero necesitas dormir. Contarme, por aquí, María. Pues, a ver, relacionado a todo lo que estamos hablando, es verdad que cuando hablamos de esa parte de la calidad del sueño, ahí podemos hablar, y cuando hablamos de las consecuencias de esa no calidad del sueño y decimos
que el cerebro necesita, como le decía yo a un paciente, estos son los barrenderos que salen por la noche, limpian todo, consigo modular mis emociones, consigo evitar esos tóxicos a nivel cerebral y consigo, por eso decía, vamos a consultarlo con la almohada para levantarme al día siguiente. Al Una final, buena almohada. Claro, en una buena almohada voy a quitar esa hiperreactividad de mi amígdala para que los problemas al día siguiente los controle con esa corteza prefrontal que es el ejecutor, ¿no? Entonces, que las emociones y el ejecutor vayan acordes, se comuniquen bien y todo eso lo va a dar la calidad del sueño. Todo eso está controlado por el sistema nervioso. Si yo consigo que haya una buena comunicación, mi sistema linfático, que es a lo que se refería la doctora, que es el que limpia a nivel cerebral para que no acumular tóxicos y evitar pues futuras patologías neurodegenerativas, va a solucionarse cuando hay una buena comunicación a nivel del sistema nervioso autónomo. ¿Cómo consigo eso? El ejercicio que hemos hecho de respiración antes ayuda. Eso El de coherencia cardíaca. El de coherencia cardíaca. Todo esto lo que me va a dar es un control sobre el sistema nervioso y que mi sistema nervioso esté más adaptado a lo que decíamos. Una simpaticotonía es voy a echar a correr, hay un tigre ahí, yo voy a huir porque es supervivencia, pero cuando el tigre ya no esté, voy a ser capaz de bajar, voy a ser capaz de volver a un estado, a aumentar mi actividad parasimpática. El sistema parasimpático es la parte del sistema nervioso que regula la relajación, consigo relajarme y es el que actúa cuando me voy a quedar dormida. Es curioso lo que comentas del tigre. Sí. Ese cortisol que se dispara cuando hay una amenaza en nuestro campo, en la osteopatía, que nosotros también intentamos ver toda esa perspectiva y toda esa multidisciplina, ¿no? Para encontrar el origen del problema y desde ahí poner el tratamiento. Hay un músculo muy sonado, que es el músculo de la huida, el psoas, interviene en un montón de procesos y que se acorta cuando hay un chute de cortisol desde la suprarrenal y recoges para echar a correr. Dobla la cadera para correr. ¿Qué ocurre? Que antes era un tigre, un dinosaurio, un impacto importante y luego rebajaba. Ahora, ese berrinche, ese impacto, ese susto, nos pasa delante del ordenador. Totalmente. Pero es que no para, no se va el tigre, no se va el tigre en todo el día. Eso es una cosa importante cuando hablamos del tema del cortisol y de esa huida, es que nuestro cerebro no diferencia entre una amenaza real y una amenaza de nuestros pensamientos, ¿no? De nuestras emociones. Claro, se queda cortada esa musculatura. Entonces, al final da igual que esté el tigre real ahí, que yo tenga que correr, o que en mi cabeza tenga todos los problemas de mi día a día, de trabajo, vida y conciliación. Eso está ahí. Apunte fundamental con los dispositivos digitales, con películas, con inteligencia artificial. Nuestro cerebro se cree todo. Total. Y da por real todo. ¿Qué nos pasa cuando vemos una película de noche de terror, de mucha actividad, de mucha acción? Es que es imposible irse a la cama. Claro. Estás en alerta. En colación con lo que estabas diciendo antes, hay un libro muy famoso, el nombre del psiquiatra no me acuerdo porque a los nombres se me olvidan, pero el título me encanta y lo digo mucho en consulta porque se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras de estómago? Así se llama. Tiene su teoría. Es lo que dice en la teoría muy simple. Dice, vamos a ver, si está, creo que una cebra, una gacela, bueno, animal que se come un león, ¿vale? Vamos a partir de ahí, ¿no? Entonces dice, si está la cebra bebiendo agua y viene un león, solo hay dos opciones. Se va a despertar el cortisol porque está un león a punto de comérsela. Entonces, o huye, el cortisol ha funcionado, huye, el león no se la come y no se va a volver a encontrar un león en 3 días, por lo tanto, el cortisol se levanta y se apaga, o bien se la come el león, en 30 minutos está muerta, total, no hay tiempo de úlcera de estómago, ¿vale? Entonces, esa es un poco la filosofía del libro y tiene todo el sentido. El problema es que nosotros la mantenemos activada. Claro, nosotros seguimos pensando que nos va a comer el león. Yo siempre digo en consulta, estáis vosotros y los tropecientos leones que tenéis alrededor. Al final la ansiedad es ese miedo anticipatorio, entonces tienes leones a tu alrededor. Mira, a mí viene a colación, no tiene nada que ver con lo que iba a hablar, pero me ha recordado a mi abuela. Mi abuela era una mujer maravillosa, que tenía unos recursos fantásticos y gestionaba muy bien las emociones. Y ella decía hacerse un Escarlata O'Hara. Cuando, la última, o sea, todos hemos visto la película, que el viento se llevó, Escarlata en la última escena,
han fallecido su familia, sus hijos, ha pasado una guerra, su amor platónico pasa de ella, la mejor amiga, y ahora descubre que está enamorada de su marido y su marido se va. Y encima, de malas maneras. ¿Qué hace ella? Se puede hundir en la miseria, tirarse por un pozo, lo que quiera. ¿Pero qué hace? Mañana Me será quiero, otro ¿cómo lo día. recupero? Mañana será otro día. Y me voy a ir a un lugar feliz, a Tara. Entonces, ella siempre decía, haceros un Escarlata O'Hara, transportaros a un sitio feliz. Si no os podéis ocupar ahora, ocuparos mañana. Pero hay que dormir, hay que descansar y trasladaros ahora a un lugar feliz. Y me parece que ese total. tipo de recursos que están ahí, tendríamos que tener la habilidad de poder gestionarlos bien, porque solucionaríamos muchas cosas. Mi abuelo muy sencillas. nos duró hasta los 105 Wow. y tenía esa filosofía de vida. Ante un problema, ¿tiene solución? Ocúpate. ¿No tiene solución? No te preocupes. Claro, sí. Y lo llevaba a rajatabla, porque la teoría está fantástica, en 2 segundos lo he dicho, pero lo llevaba a rajatabla. Sin medicación, 105 años, con esa filosofía de gestión emocional. Total. Una cosita nada más, ahí llevándolo un poco a la parte más sanitaria, a lo mejor, aunque sea meternos un poquito en algo un poquito más técnico, cuando yo no consigo relajar, lo que pierdo es, hay un nervio muy importante y vosotros los osteópatas fisioterapeutas, que es el nervio vago. El nervio vago, igual que hablábamos antes del diagnóstico en el tema de las apneas, el ver cómo es esa calidad del sueño, controlar cómo es la actividad parasimpática, que fundamentalmente está regulada por el nervio vago, es fundamental. Porque cuando estoy en ese estado de alerta, mi nervio vago funciona de una forma muy lenta. Y qué maravillosos tienen los vídeos de Nessa, Es fantástico. que soy Sí. súper fan en Instagram, buscarlo, porque te explica perfectamente el vídeo de ese nervio vago, de ese sistema nervioso central, de esas células. Yo lo comparto mucho en Stories porque me parece maravilloso. Nos formamos mucho en eso porque al final hay una parte importante que aquí algunos somos sanitarios, otros no, que es la educación al paciente. Y ahí venía yo a decir el tema de lo de la atención farmacéutica. Al final somos sanitarias y aquí la mayoría lo somos, aunque tú también es educar al cliente que te viene ante el producto que tengo, al paciente que te viene ante las soluciones, lo que decía antes el ponente. Al final es, yo te voy a contar la solución, te voy a explicar, y a mí me gusta mucho explicarle al paciente con detalle. A lo mejor muchas veces decimos, bueno, esto no lo va a entender, bueno, pues lo intento adaptar, porque quiero que el paciente entienda, oye, es que tú tienes un nivel de cortisol alto, antes la gente no sabía qué era el cortisol, hoy en día ya le va sonando, ya se va entendiendo. Tenemos a Marian Rojas de Estapé. Que nos lo explica. Exactamente, a mí la forma de adaptarlo de Marian Rojas de Estapé me parece fundamental y creo que compartir con el paciente ese conocimiento, que el paciente entienda, le favorece en su evolución y al final es lo que creo que todos los que vemos pacientes queremos, que nuestros pacientes evolucionen, mejoren, se sientan mejor, duerman mejor. Y al final, el tema del nervio vago, si yo controlo que mi actividad parasimpática funcione correctamente, que esa parte del sistema nervioso consiga favorecer desde el sueño, la recuperación de un deporte, la sensibilidad al dolor, que también está regulada por el sistema nervioso, si yo consigo regular eso, la sintomatología va a mejorar. Sí. Y creo que todo viene un poco en, oye, yo sé que tengo un nervio vago, sé que ese nervio vago tiene que funcionar correctamente, sé que a lo mejor parte de mi sintomatología es porque por mi vida, por los niveles de cortisol, por el estrés, por la ansiedad, porque no duermo, mi actividad parasimpática está prácticamente dormida. Nosotros trabajamos con un electrocardiograma portátil, un dispositivo médico, además de con la neuromodulación, que valora la variabilidad cardíaca. Y eso lo que valora es el estado, la foto del sistema nervioso de mi paciente. Muy bien. Es una cosa muy sencilla, es una prueba de 5 minutos, donde ¿qué vemos? Oye, mira, es que tú estás así. Tú tienes este funcionamiento en tu sistema nervioso autónomo, porque lógicamente lo que decíamos, la persona me puede decir que duerme bien, que está tranquila, que no, pero los que somos sanitarios queremos datos, ¿no? Y queremos justificarlo. Y el paciente cada vez lo exige más y me parece fenomenal porque la información está ahí para todos. Y creo que darle esos datos al paciente de, oye, es que tienes esta variabilidad cardíaca y esta variabilidad cardíaca va a traer cierta sintomatología que a lo mejor ya la tienes, a lo mejor no, o a lo mejor te puedo justificar, porque creo que en esta vida hay que justificar y dar a entender por qué te está pasando lo que te está pasando. Entonces, me parece que cara a sanitarios y a no sanitarios, entender y escucharse, que creo que es una cosa fundamental. Cuando hablábamos, la gente piensa que duerme bien, es porque la gente no se escucha.
Total. No nos escuchamos, no pensamos, bueno, puedo seguir tirando al día siguiente. Es que a lo mejor no es bueno Es seguir acumulativo. tirando. Claro. Cuando no cambio el colchón no me estoy escuchando. Concretamente, muy típico de la mujer. De yo puedo con todo, desde que me levanto, los niños, la no sé qué. la No casa, necesito dormir la más de bla, bla, 5 bla. horas. No pasa nada, y yo llego a casa y cuando son las 11 las 2 me meto en la cama y la cama tiene pincho. Y empieza, me muevo. Y no puedo. Y lleva una alteración porque no has terminado ni de desconectar a lo largo del día. Y es que las mujeres emocionalmente también somos muy sensibles a todo lo que nos rodea. Y lo que nos influye, pues todos nuestros hijos, nuestra Trabajo. casa, el trabajo fuera, el trabajo dentro, que hay mucho. Entonces, es verdad que tenemos que tener un poco más, más al día y ser más conscientes de lo que es la cultura del descanso. Y el autocuidado. Totalmente, y el Amiga. autocuidado que entra totalmente ligado a eso. Yo estaba pensando que cuántas veces nos pasa, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? Que por las noches a lo mejor digo, yo creo que es muy importante que ritualicemos Sí. antes de irnos a dormir y cuando nos levantamos, porque son como dos momentos en los que estamos un poco entre la parte consciente e inconsciente, donde estamos en un punto de relajación muy bueno, y si ritualizamos cosas antes y después nos va a ayudar un montón, porque todas fregamos los platos de la misma forma, todas hacemos la cama de la misma forma, eso es un ritual. ¿Cómo tiende la lavadora? Es un ritual. Entonces, si yo ritualizo esos momentos del pre y del post, voy a entrar y voy a salir de la etapa del sueño de una forma mucho más suave, porque yo creo que muchas veces se nos olvida que somos animales, los animales duermen y los animales no están 8 horas sentados. Entonces, el resto de los animales no está 8 horas sin hacer nada y el resto de los animales van a dormir sí o sí. Este es lo que esté pasando. Entonces, os propongo el ritualizar esa parte. Por Muy ejemplo, buena el decir, en esa parte de autocuidado, ¿no? Ritualizo. Yo siempre digo que primero hay que estudiarse, ¿eh? Porque da igual que yo ponga mi ejemplo cuando yo, por ejemplo, no tengo niños. Entonces, obviamente, mi ritual a lo mejor a la hora de irme a dormir, pues a lo mejor me puedo dedicar muchísimo más tiempo que otra persona. Estudiaros qué os viene bien y qué no os viene bien. Pero, por ejemplo, a lo mejor a mí me viene muy bien esa ducha calentita, ese me pongo las cremas con una velita puesta. Yo sé que esto es súper romántico ahora mismo, pero esa es la idea, romantizar algo tan importante como es el sueño. Romantízalo, porque aquellos que hacemos de forma romántica lo disfrutamos mucho más porque entra una emoción potente. Entonces, oye, pues a lo mejor a mí eso me funciona. A mí me funciona algo mucho y es que yo por las mañanas, conforme me despierto, hago meditación 10 minutos. Y yo lo he comprobado mucho porque llevo poco, llevo como un mes y medio, ¿no? Yo lo he notado mucho en cómo luego yo recibo a mis pacientes. Ya no en el momento yo digo, no ha pasado nada, ya está, yo lo he hecho, papá, un check por mí y ya está. Pero cuando yo llego a consulta sí que digo, wow, con qué tranquilidad estoy recibiendo aquello que me están mandando. Y eso es un ritual. Entonces, probad a encontrar los rituales que necesitéis para esa entrada y salida del sueño. Porque el sueño se necesita, no se quiere. María José, ¿más herramientas? Bueno, yo es que hablando de herramientas tengo que seguir hablando de la neuromodulación porque, bueno, yo decidí adquirir la neuromodulación invasiva de NESA en septiembre, no fue cuando lo metí a la consulta, porque me daba cuenta que necesitaba más. Y, bueno, yo hago demasiado énfasis en todas mis formaciones de la objetividad, uso electromiografía de superficie para valorar la musculatura y esto me permitía también, pues con este Wicardio, valorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca y ahí me empecé a dar cuenta, pues verdad, es que todos los pacientes que tengo, la mayoría son pacientes respiradores orales, tienen un problema, un desequilibrio en su sistema nervioso autónomo. Y entonces cuando he empezado a usar, porque claro, yo tenía mi inseguridad de cuando empezamos con una herramienta nueva, y hablo mucho con ella, empiezo a probar. Y yo tengo que hablar de los testimonios de los pacientes, porque creo que desde ahí es realmente lo que a mí me ha servido darme cuenta del gran potencial que tiene la neuromodulación. Pues tengo un paciente que, por ejemplo, vino a consulta, llevo mucho tiempo conociéndolo, o sea, lo conozco muy bien, y vino con un ataque de ansiedad. Y yo nunca lo había visto así, nunca. Y digo, bueno, ¿qué hago, no? Aquí tengo a ella que me ayuda de los protocolos. Pues le puse lo que es el direccionador aquí a nivel de manubrio, le puse el protocolo de ansiedad, paso a los 15 minutos, ¿cómo está? Y me dice, increíble. O sea, y él me dijo, porque venía además de hacer deporte, porque el entrenador le había
quería que desfogara, le metió mucha actividad. ¿Qué pasó? Pues su Desbordó. sistema ya estaba desbordado, o sea, con un ataque que yo decía, bueno, se me queda aquí, ¿no? Me asustó un poco. Y dice, increíble. Y me dijo, María José, él, como la sensación de que yo quería abrir la puerta y activarme, y alguien que empujaba esa puerta para que me frenara. Se me venía el pensamiento del problema familiar que había tenido, pero otra vez me volvía a calmar, ¿no? Y eso en 15 minutos, media hora de la sesión, y cuando terminó la hora completa, digo, ¿cómo te encuentras? Dice, me ha dado hasta sueño. Qué maravilla. Y este paciente usa medicación, para dormir. Y él ha sido valiente y ha dicho, bueno, me encuentro bien, me voy a quitar esa medicación y a ver qué pasa. Un momento. No, Esa pauta se da desde, o sea, los médicos les informan, la farmacia informa, y luego ellos, o sea, muchos pacientes es verdad que son ordenados, que son disciplinados, que hacen las cosas bien, pero es que es muy fácil, Claro, o sea, un claro. recurso súper fácil. No me puedo dormir, tengo 8 horas. Claro, él estaba ya en ese momento Entonces, luego, pero eso tiene efectos que se van acumulando, Claro. como hemos dicho, efectos secundarios, llegamos a tolerancia, llegamos a toxicidad. Entonces, es verdad que también por nuestra parte se informa, tanto Sí, el médico como el claro. farmacéutico informa. Claro, pero ahí Que en tiene que esa llegar el momento presión. emocional en el que hemos implantado esa limpieza, esos hábitos saludables del sueño, terapias del tipo que sean, causadas a corregir el error, o sea, el problema que tenemos, para retirarlo. Pero se da un plazo de tiempo óptimo, que son Claro, 6 semanas. claro. Más de eso, corremos riesgo y tenemos que ser conscientes. Claro, claro. Si tú necesitas para seguir durmiendo, porque dormir hay que dormir, pues se amplía el plazo del fármaco. Claro. Estamos- Pero lo claro, ante la desesperación. Claro. Bueno, Claro, Entonces, sí, sí, claro, sí, al sí. final Rescate. pasa lo que dice, te Alguien lo hablaba, automedicas rescate. Total. y sigo. Mira, Pues, es que yo ya no voy a decir nada más, pero voy a contar. Si tenéis amigos farmacéuticos, preguntarle, y os aseguro que todos y todas tenemos al menos una señora del Orfidal en la farmacia. Bueno, o varias. Yo el apunte que te hago es que somos el país de Europa Sí. Con más que, veces. que más fármacos el consumimos, del más mundo. benzodiazepinas. Del mundo, Bueno, en yo una hasta no me ponencia atrevo así, del una mundo, ponencia. del mundo. Del mundo, de La Europa no última sé vez que- seguro, ya del mundo. La benzodiazepina, el De la fármaco más recetado en benzodiazepina, España. Yo siempre en digo- España la benzodiazepina exactamente es el fármaco más recetado. Yo digo mucho en consulta porque hay veces que llegan pacientes que efectivamente llegan tan alterados que, o sea, que al final la medicación está para ayudarnos. Entonces yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Yo les digo, mira, la medicación, tú cuando estás resfriado necesitas medicación. Ahora, si tú en pleno enero sales embañado a la calle, tú vas a estar resfriado toda tu vida. Entonces, es necesario, pero vamos a ponerte ropa en enero. Sí. Es un poco Estamos así. llegando ya al final y yo normalmente después de cada jornada hago un resumen, pero como he estado aquí tan encantada con vosotras, necesito que ese resumen de esta mesa me lo hagáis vosotras. Y os voy a pedir que directamente deis las herramientas que veáis necesarias y obligatorias para restaurar el sueño en caso de que se haya perdido o prevención para no perderlo porque es, como hemos visto, necesario. tenemos muy bien. Vale, voy por alusiones, ¿no? Que me estaba mirando a mí, Sí, tengo que empezar yo. empezamos la ronda, empezamos la ronda. Pues mira, yo os diría como 3 cosas. Una, cuida tu emoción de día para que por la noche te deje dormir. Me parece muy importante. Cuida tus pensamientos de día para que por la noche te deje dormir. Y ritualiza los momentos de antes y después. Pues bueno, yo como complemento a ella, pues decir que tu equipo de descanso importa y que invertir en descanso es invertir en salud. Totalmente. Entonces, que lo tengamos en cuenta a la hora del sueño. Bueno, yo me voy a quedar con el final y con la base al final, que es a lo que yo me dedico, y para mí el tener un buen funcionamiento del sistema nervioso va a ser fundamental para el sueño y para nuestra salud, y neuromodular el sistema nervioso me va a traer beneficios cuando los trastornos del sueño vienen por una disautonomía. Entonces es fundamental comprender cómo está funcionando el sistema nervioso y si es necesario, porque la causa venga de ahí, pues tratarlo. Recopilamos entonces toda la parte del principio de la mañana, haciendo el resumen de la ponencia. El sueño es una conducta compleja y necesidad biológica que restablece las funciones físicas, psicológicas esenciales para nuestro rendimiento. La epigenética es el estudio de modificaciones en la expresión de los genes, tomando en cuenta las señales que recibe del medio ambiente y el estilo de vida.
Estos factores genéticos son determinados por el ambiente celular y no por la herencia, de modo que modificaciones ambientales pueden activar o desactivar ciertos genes que tendrán impacto sobre la salud general. Se mide a través del cabello. Los marcadores epigenéticos se componen por influencias y experiencias no codificadas en los genes. Nuestros hijos serán lo que somos ahora, pero se puede cambiar. La calidad del sueño se basa en nutrición, respiración, microbiota, hidratación, ejercicio, campos electromagnéticos, tóxicos, enfermedades, fármacos, estrés y emociones. Una dieta antioxidante, vitaminas y minerales ayudan a favorecer el sueño. La nutrigenómica engloba aspectos nutricionales que afectan a la epigenética. Las sensibilidades alimentarias también afectan a diferentes síntomas, incluido el sueño. Hemos visto también la importancia de la microbiota para el descanso. Un sistema inmune deficitario puede producir alteraciones del sueño y viceversa. Es importante favorecer el sueño a nivel epigenético, la respiración, la hidratación y el ejercicio, y las interferencias electromagnéticas también pueden afectar a las células y a las funciones como el sueño. Aquí hemos visto tratamientos como es la magnetoterapia, que ha evolucionado a campo magnético pulsado, y ya una última generación que mide nuestro campo electromagnético y puede ponerle tratamiento. Las toxinas influyen en la salud general y hay que sustituirlas por productos libres de químicos. Existen micronutrientes inmunorreguladores, ácidos grasos y vitaminas. El estrés influye en el genoma en un 85%, depende de las condiciones externas. Pensamientos, sentimientos, creencias tienen un efecto de expresión genética y la composición química de nuestro cuerpo, pudiendo desencadenar alteraciones del sueño, produciendo esas alteraciones del sueño enfermedades a la larga, como puede ser diabetes, infecciones, cáncer, problemas cardíacos, tiroides, fibromialgia, artrosis, etc. Las emociones son importantes a la hora de dormir bien, pudiendo las emociones negativas desencadenar respuestas inflamatorias del cuerpo y alteraciones del sueño. ¿Cómo cambiamos los patrones epigenéticos? Cambiando el entorno, el estilo de vida, la alimentación y la nutrición, que no es lo mismo. Importante para los patrones dormir lo suficiente y mantener un horario regular de sueño-vigilia. Consejo: evitar fármacos y alcohol, exposición a las toxinas y la contaminación, higiene personal y evitar infecciones, tomar suplementos nutricionales cuando sea adecuado de vitaminas y minerales, terapia como acupuntura, masaje para disminución del estrés, aumento de la relajación, apoyo psicológico y emocional, fisioterapia, neuromodulación, una farmacéutica honesta como es nuestra Araceli, logopedia, esa dirección de orquesta desde el centro REM, psicología maravillosa y del descanso, esos dispositivos que nos pueden ayudar de manera maravillosa. Y yo, bueno, agradecer a mis colaboradoras, que me lo han puesto súper fácil en esta mesa redonda. Agradecer que os hayáis quedado esta mañana a terminar nuestras jornadas de salud. A CPC, por supuesto, y a Fundación Cajasol. Y aquí, pues, invito a Pilar para esta clausura. Bueno. Venga, aplausos. Pues, por favor. Bueno, yo subía fundamentalmente en nombre de nuestra presidenta. Bueno, por supuesto en nuestro nombre, que lo disfrutamos mucho las dos, sí, haciendo este trabajo voluntario, que se llama trabajo porque lo hemos currado, pero... Nos va. Y luego quería agradecer en nombre de Inmaculada, pues a la delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba por su ayuda para poder hacer esta jornada, por supuesto a la Fundación Cajasol, que ya nos acoge y estamos como en casa, a todos los ponentes que se han prestado, que han venido desde lejos para ilustrarnos, y por supuesto a todas nuestras compañeras que siempre responden de manera muy eficaz cuando las llamamos, y a todos los que nos acompañáis, porque sin público pues no hay jornada. Así es que para vosotros estos agradecimientos y bueno, informaros que estamos ya pensando en las del año que viene. Así estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Vale, vamos, perdona, nos quedamos que vamos a hacer una foto de grupo, ¿vale?